Bien, entonces esta semana vimos autocorrelación y la idea de entender qué pasa con mínimos cuadrados ordinarios cuando incluyes autocorrelación es que casi siempre tenemos series de tiempo, al menos en variables económicas, que tienen una relación con el periodo anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos graficando el PIB y esta es la serie de PIB de Estados Unidos de 1950 hasta 2000. Y evidentemente tiene un crecimiento. Es decir, lo que te está mostrando es que existe una tendencia creciente. Y es lo que te decía, el PIB de 1950 no es el mismo PIB del 2000. Las variables económicas tienen esa tendencia a incrementarse. ¿Y qué significa eso? Si las variables tienden a incrementarse es porque se ven afectadas por periodos anteriores. Entonces, el PIB de 1995 tiene cierta influencia en el PIB del 2000, o el PIB de 1980 tiene influencia en el PIB de 1990. Por eso forman un patrón, una pendiente creciente, porque una depende de otra. Si es que no dependieran la una de otra, simplemente sería un proceso estocástico, aleatorio. Pero en este caso, en variables económicas, siempre dependen una de la anterior y por eso tienden a tener ese ciclo. Entonces, cuando analizamos autocorrelación, lo que estamos buscando es tratar de entender si existe esa relación de una variable en el periodo actual, en este caso, en el periodo de 2000, respecto a una variable del periodo de 1990. A través de un estimador o a través de un beta o un rho que le llamamos acá, que es el que me mide cuál es la relación entre estos dos. Pero no solo depende de la relación de tu valor pasado, también depende de un valor aleatorio que nosotros considerábamos como ruido blanco o white noise, que se distribuye con media cero y con varianza constante. Entonces, lo que me estaría diciendo es que el periodo actual, el periodo de PIB del 2000, depende del PIB de 1990 más un término de error. Bien, esto entonces se conocía como un proceso autorregresivo de orden 1, porque es la misma variable que depende de la misma variable pero en periodos anteriores. Bien, entonces básicamente este es el supuesto con el que estamos manejando, es que las variables de tiempo se forman de esta manera, como un proceso autorregresivo más un término de error que es ruido blanco. Y entonces esto encontramos que aparece de forma natural en variables económicas, como tú estás viendo ahorita en el PIB. Y la idea es entonces conocer cuál es este valor P, cuál es la autocorrelación de estas variables, en cuánto influye el PIB de 1990 en el PIB del 2000. Y entonces por eso dijimos que este pi, este rho, se encontraba entre 1 y -1. Si este rho fuera 1, significaría entonces que todo el PIB de 1990 influye en el 2000, algo que es absurdo, ¿no es cierto?
no puede influir todo el PIB, capaz de influir cierta parte de ese PIB. Por eso decíamos que cuando es mayor a uno o cuando es igual a uno se convierte en un proceso explosivo, porque obviamente si este es uno y el término anterior entre 80 en 1980 y 1990 también es uno, entonces cada vez va a ir creciendo hasta el infinito. Algo que no pasa en la vida real, sino que depende de un valor P que está entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, puede ser 0,5. Entonces, el 50% del PIB de 1990 está influyendo en el PIB del 2000. Bien, y entonces, ¿cómo encontramos este ROE? Pues la manera de siempre, tenemos que hacer regresiones o podemos verlo a través de gráficos. Bien, entonces, por ejemplo, estos son procesos autorregresivos del PIB. Y un proceso autorregresivo básicamente analiza el periodo actual versus los periodos anteriores. Por eso dice lag. Y lo que te está mostrando es cada una de estas barras, me está mostrando un lag. Y cada vez que yo me voy hacia la derecha implica que es un lag más lejano del periodo actual. Entonces me está mostrando esos rows para cada periodo. El row en t-1, este sería el row en t-2, etc. Por cada una de estas barras, tú te vas alejando cada vez más hacia el pasado. ¿Y cuál es la idea? Ver cuál es la correlación del PIB actual versus el PIB anterior. En este caso, lo que me está diciendo es que el PIB actual y el PIB anterior tienen cierto grado de relación. Por eso me sirve este gráfico. Me sirve justamente para entender cuál es la relación de esta variable. En este caso el PIB lo que me está mostrando es que a medida que pasa el tiempo, la relación tiende a decrecer. Es decir, es muy importante el PIB del año anterior, pero es mucho menos importante el PIB de hace 20 años. Entonces, eso es lo que me está mostrando esta gráfica. Y bueno, esto ya es como tratas de desestacionalizar una serie de tiempo y ves como autocorrelaciones parciales. Y ahora sí entiendes cuál es la relación entre el PIB actual y el PIB anterior mediante desestacionalización. Pero es para otra cosa. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ignoro tu autocorrelación. Entonces vamos a ingresar estas series de tiempo, estas variables. Tengo ET, tengo XT y tengo MUT. Bien. Voy a eliminar un valor inicial de MUTEM y voy a graficarlos. El error. Bien. Entonces, voy a hacer este modelo. Voy a hacer el modelo entre Y más un término de tendencia multiplicado por un ρ multiplicado por la variable xt más un término de ρ.
Con eso obtuve el YT. Y ahora voy a hacer la regresión entre YT y respecto a XT. Bien, entonces en este caso, yo estoy considerando que existe autocorrelación. Ahora voy a hacer un segundo modelo donde en vez de MUT voy a usar ET. Y entonces esto va a ser mi regresión correcta, es decir, considerando que existe autocorrelación. Y esta no estoy considerando que existe autocorrelación. Em, las diferencias aquí son bastante fuertes. No tengo ni siquiera los mismos estimadores. Y evidentemente las desviaciones de estándar son distintas. Entonces, en la teoría vimos que un error, por ejemplo, no poner correctamente un modelo, como debe ser, como la forma funcional, o omitir una variable, lo que te provocaba era que pueda existir autocorrelación. Y cuando tú haces en R o con cualquier paquete estadístico, lo que te va a dar de resultado es simplemente el resumen de tu regresión. En ningún momento te va a decir, ¿sabes qué? Esto tiene autocorrelación. No. Para eso tienes que hacer las pruebas de estadísticas. O para eso tienes que hacer los gráficos que vimos en base a los residuos. Porque así, viéndole al ojo, no vas a saber si es que existe o no existe autocorrelación. Bien. Entonces, si yo comparo mis dos modelos, el que incluye autocorrelación y el que no incluye autocorrelación, que es el azul, fíjate las diferencias. El que incluye autocorrelación pasa por el medio de las observaciones, algo que es lo que yo quiero cuando hago mínimos cuadrados ordinarios. Y el que no incluye la autocorrelación, fíjate por dónde está. Está totalmente alejado del verdadero. Entonces, la idea de esto era que veas que no incluir o no aceptar que existe autocorrelación puede generarte un modelo que te esté diciendo cosas erróneas. Por ejemplo, en este modelo te estaría diciendo cosas erróneas porque está totalmente alejado de la realidad, mientras que este sería tu modelo verdadero. Entonces, no hay que desconocer que pueden existir variables económicas que sí tienen autocorrelación. Entonces, vemos que no incluirla en el modelo lo que te está generando son problemas muy graves. Esta, esta gráfica azul, esta línea azul, es totalmente fuera de lugar. No te estaría diciendo nada respecto a tu modelo. Y entonces, ten cuidado porque esto pasa en todas las variables económicas.
Entonces, siempre que trabajen con variables económicas, tienen que verificar autocorrelación. Entonces, vamos a trabajar con la tabla 2.4 de Bujarati, que tiene productividad y que tiene remuneración real por hora. Entonces yo estoy analizando la remuneración real por hora versus la producción por hora. Entonces si yo grafico esto, tengo la producción y la remuneración por hora. Se supondría que esto tiene una pendiente positiva. A medida que se incrementa tu productividad, se incrementa tu remuneración real por hora. Bien. Ahora, si yo hago una regresión de este modelo de la productividad versus la remuneración real por hora, obtengo este modelo y luego si yo hago este mismo modelo en logaritmos y lo comparo, entonces este es el modelo en nivel y este es el modelo en logaritmos. Bien, ¿qué diferencia hay entre estos dos modelos? Evidentemente los estimadores cambian y los errores de estándar, por ejemplo, de producción era 0.01, 5 y ahora es 0.012. Es decir, se redujo el error estándar. Acá era 1.39 y cuando aplico logaritmos 0.054. Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Básicamente que aplicar logaritmos ayuda a reducir esa variabilidad, reducir esa heterocedasticidad. Y por lo tanto también va a ayudar en algo a reducir esa autocorrelación. Este es el gráfico en logaritmos, este es el gráfico en nivel. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo primero que cambia son las escalas. Y lo segundo que cambia es que la serie tiene a parecerse un poco más, un poco menos sesgada, está más centrada. Si ves que acá tiene una curva fuerte y eso se logra un poco controlar aplicando logaritmos. Entonces vimos que tanto para heterocedasticidad como para autocorrelación, una forma práctica antes de realizar tu modelo es primero aplicar logaritmos. Ojo, y no estoy diciendo que siempre debas aplicar logaritmos. Simplemente pueden ayudar, pueden reducir la escala, pueden mejorar, pero no significa que siempre debas usarlos. Evidentemente vemos que aplicar logaritmos en este caso en realidad sí ayuda en algo y eso te está mostrando justamente los resultados de las regresiones.
en los errores de estándar. Demuestra que aplicar logaritmos lo que hizo es reducir la varianza de mis betas. Y por lo tanto hizo que mi t calculado sea mayor. Acá era 23, acá es 29, acá es 42, acá es 52. ¿Qué significa eso? Si mi t calculado se incrementó, lo que está diciéndome es que es más probable que yo rechace esa hipótesis nula. Para la hipótesis nula de que ese beta sea cero. Entonces, aplicar logaritmos lo que ayudó es que yo tenga más probabilidad de rechazar esa hipótesis nula. Eso significa entonces que mejoró mi modelo, porque me dio que mi estimador individual sea mucho más consistente. Bien, luego vimos que una forma de entender si es que existía o no autocorrelación era a través de la gráfica de los residuos. Y entonces te dije que una vez que tú hagas tu modelo, lo que tenemos que graficar son los residuos. Entonces hicimos este modelo en logaritmos y luego voy a graficar. En el eje X le voy a poner años y en el eje Y le voy a poner los residuos multiplicados por 100. Simplemente les cambio la escala, no afecta en nada. Esto van a ser los residuos en nivel, es decir, la línea azul. Y luego aplico una nueva línea dentro de ese mismo gráfico, pongo los mismos ejes, en X pongo el año, y en Y voy a poner el residuo estandarizado, que se lo pone con esta fórmula, R estándar. Lo que hace básicamente es estandarizar la variable que está acá dentro, que son los residuos. Y luego pongo la leyenda para saber cuál era cuál. Entonces, ¿qué me está mostrando esta gráfica? Primero que nada, la gráfica azul es la gráfica que tú tienes normalmente. Una vez que hayas acabado tu modelo, que era este, tomamos los residuos y los graficamos. Y entonces, mira lo que me está mostrando. Lo que me está mostrando más o menos es que siguen este patrón. Y justamente cuando vimos la teoría, te dije que una forma de determinar que existe autocorrelación era cuando existía un cierto tipo de patrón. Pero tú puedes decir que capaz de esto es natural porque así funcionaban estos residuos. Y yo digo, ok, entonces en vez de hacerlo a nivel, voy a usar la estandarización, los residuos estandarizados. Entonces voy a obtener esta gráfica roja. Y en la gráfica roja es de nuevo evidente que existe un cierto tipo de ciclo. Existe un patrón creciente, decreciente o cíclico o tendencial en este caso. Entonces, únicamente con este gráfico, tú ya podrías determinar que existe algún tipo de problema en tu modelo. Puede existir heterosasticidad, puede existir autocorrelación. Para estar más seguros, lo que te dije es que tenemos que hacer un gráfico entre
los residuos respecto a los residuos rezagados un tiempo. Si encuentro entonces que hay una relación entre esta regresión, entre este beta, entonces me estaría diciendo que existe autocorrelación, porque hay una relación entre el periodo pasado y el periodo actual. Obviamente aquí más un término de error. Entonces, lo que hice es esto. Tomé los residuos y los ordené. Para eso se usa la función sort. Entonces, sort lo que me hace es me ordena del menor al mayor. Por eso empieza en menos y termina en más 0.038. Y luego le digo, hazme la regresión entre esto respecto a. De nuevo le digo que tome los residuos y me los ordene. Pero le digo, quítame la última variable. Esta. Y acá en la primera ponme NA. Eso es básicamente hacer un lag. Y grafícame. Entonces yo estoy haciendo este gráfico. Mute respecto a mute menos 1. Es decir, el residuo del periodo actual menos el residuo del periodo anterior. ¿Y cuál es la idea aquí? De nuevo, ver si existe algún tipo de patrón. En este caso, evidentemente existe un patrón creciente. Se supondría que no debería existir un patrón, es decir, que todas las observaciones deben estar más o menos en este sentido. Deben estar con media cero y con varianza constante. Si es que el gráfico me hubiera dado así, entonces sería una evidencia para decir que no hay una relación entre el residuo del periodo actual respecto al residuo del periodo anterior. Pero esto no pasó. Lo que pasó es que encontramos que sí hay una relación. Y esto tú puedes seguir haciéndolo hacia atrás. Entonces tomas mute y haces otro gráfico respecto a mute menos 2. De nuevo haces otro gráfico respecto a mute menos 3. Y etcétera. Puedes irte en periodos atrás tú quieres. Y la idea es justamente encontrar si es que en algún tipo de esos periodos hay algún patrón o alguna relación entre estas variables. Si existiera un patrón, entonces te estaría mostrando que hay autocorrelación. Eh, Bien, lo que estoy graficando aquí es lo mismo, pero lo estoy poniendo como una serie de tiempo. Entonces le estoy definiendo como serie de tiempo. En R tú tienes que definir a las variables como series de tiempo para que él entienda que estás usando una serie de tiempo. En este caso se usa esta variable ts que es time series, pones la serie que vas a usar y le dices desde cuándo empieza y hasta cuándo termina y por cuánto tiempo va. Si yo solo corro esto es una serie de tiempo.
que empieza en 1960, termina en 2005 y tiene una frecuencia de 1. Es decir, que aumentando de año en año. Por eso están 46 periodos. Y acá hago lo mismo. Hago una serie de tiempo. Es exactamente lo mismo. Pero le voy a poner acá afuera esta variable lag. Entonces, como ya le definí como una serie de tiempo, ahora le digo, hazme un lag de esa serie de tiempo. Es decir, tómame un periodo anterior. Entonces, si yo grafico esto, perdón, si yo corro solo esto, mira, esto es el lag. Me retrasó un periodo. Entonces, ahora me toma desde 1959 hasta 2004. Así era sin lag y así es con lag. Y me pone exactamente las mismas variables. Son las mismas, sino que están en periodos diferentes de tiempo. Esta está en el periodo t y esta está en el periodo t-1. Está retrasado un periodo o está lagueado un periodo. Y si yo grafico esto, entonces me da este gráfico medio feo, donde me da una conexión. Empiezan 1, 2, 3, 4, no sé dónde está el 5, como que aquí, 6, 7, 8, 9, etcétera. Es únicamente para que veas cuál es la continuidad de tu serie de tiempo. Pero te está mostrando lo mismo que este gráfico de acá. Esa pendiente creciente o esa relación creciente entre estas dos variables. La variable en el tiempo t, los residuos en el tiempo t, y los residuos lagueados un periodo. Es exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, me está mostrando que hay una pendiente creciente, un patrón creciente entre estos dos. Entonces, ya únicamente con la gráfica tú ya puedes saber que existe autocorrelación, porque ya encontraste que existe ese patrón. Sin embargo, vimos que habían pruebas no estadísticas y estadísticas que podías hacer. Una prueba no estadística era la prueba de rachas. Entonces, tú tomabas los residuos y veías cómo el signo que tenían cada uno. Pues este tiene menos, 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 y este tiene más. Entonces, por eso cuando veíamos rachas, lo que hacían era esto. Ponían cada una de estas, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negativas. Y luego empezaban las positivas. Entonces, igual cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Por cada una vas poniendo el más. Hasta que cambie de nuevo y otra vez empiezan los negativos. Otra vez empiezas a poner los negativos. Esta básicamente era la prueba de rachas. Lo que buscaba es tomar los residuos y ver los signos que tenían. Entonces se supone que mientras menos rachas haya, en este caso hay 3 rachas, esta sería la primera, la segunda y la tercera. Mientras menos rachas haya, significa entonces que hay menores cambios de los residuos. Y mientras más grande sea la longitud de las rachas, la longitud significa que cuentas cada una de estas. Aquí serían 8, acá serían, no sé, 20, acá 15. Mientras más grande sea la racha, significa que se mantuvo más tiempo con ese mismo signo los residuos.
Pero esto, como tú te das cuenta, es una lata, estar viendo residuo por residuo y ir poniendo los menos o los más. Afortunadamente, en R podemos hacer el gráfico, la prueba rápidamente. Este es el gráfico de los residuos. Es lo mismo que estábamos viendo acá, que es menos, menos, menos. Acá tú ves. Acá están los menos. Luego acá empiezan más. Luego otra vez empieza menos. Luego hay un poco de más y otro poco de menos. Entonces, ¿qué estás buscando con esta prueba de rachas? Es justamente encontrar estos. Estos serían patrones. Hay un patrón negativo, un patrón positivo, un patrón negativo, un patrón positivo. Entonces, si se mueve entre positivo y negativo, entre positivo y negativo, me está mostrando que los residuos tienen una tendencia. Y ese sería un signo entonces de autocorrelación. Entonces, en vez de hacer este proceso tan absurdo, lo que usamos es esta librería que se llama RunTest. Tienes que instalarla, luego le llamamos a la librería y podemos usar esta función que se llama RunTest. Entonces, este runs test o pruebas de rachas me está dando ya el resultado. Pues me dice cuántas fueron positivas, cuántas fueron negativas, cuántas fueron las rachas que existían, en este caso 5, cuántos números de variables tenías. Y te da un p-valor. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? La hipótesis nula es que los datos se produjeron de forma aleatoria, es decir, hay autocorrelación. Y la hipótesis alternativa sería que los datos no se produjeron de forma aleatoria. Entonces, en este caso, yo estoy rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, significa que los datos se produjeron de forma aleatoria o que no hay autocorrelación. Bien, a través de esta prueba, mira que me dijo que no existe. Veamos las otras pruebas. Esta prueba de rachas es una prueba no paramétrica, es decir, que no tiene atrás de ella algún supuesto teórico o estadístico, pero hay pruebas mucho más fuertes. Una de ellas es Durbin-Watson y la otra es de Bush-Godfrey. Para las dos usamos la librería LMTest. De nuevo, instálale y llama a la librería. Y con eso usamos la prueba de Durbin-Watson. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? Que hay autocorrelación de primer grado. Perdón, la autocorrelación de primer grado no existe. Y la hipótesis alternativa es que la autocorrelación de primer grado existe. Entonces, en este caso yo estoy rechazando la hipótesis nula. Me está diciendo entonces que existe autocorrelación de primer orden. Y luego vimos que podemos hacer la prueba de Bush-Godfrey. Y eso lo hacemos con esta función bgtest. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? Que la autocorrelación de primer orden no existe. Y la hipótesis alternativa que la autorrelación de primer orden existe. Yo estoy rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, significa que hay autocorrelación de primer orden. Bien, entonces, aparentemente este gráfico tenía razón. Hay autocorrelación de primer orden. Entonces, si ya sabemos que hay autocorrelación de primer orden, lo que teníamos que saber es si la autocorrelación era pura.
Es decir, si es que no era debido a un sesgo de especificación o no era debido a que hiciste mal el modelo, lo especificaste incorrectamente o te olvidaste ponerle una variable que era importante. Si es que descartábamos esos dos casos, entonces sabíamos que era una autocorrelación pura. Y entonces ahí sí podíamos corregirlo a través de la aplicación de Newey West, es decir, de la construcción de la matriz de varianzas y covarianzas robusta de White. Bien, vamos allá, pero con otro ejercicio. Seguimos con otro ejercicio de salarios y productividad. Y lo que vamos a hacer es comprobar si existen estos dos errores. Entonces, cambio esto y lo que voy a hacer ahora es convertirle a la variable año, la variable year, en una serie de tiempo. Entonces, actualmente está así, como un número. Si yo le digo, conviértame en una serie de tiempo que empiece en 1990 y que vaya añadiéndole un año o un periodo a la vez. De nuevo, parece que no pasó nada, pero ahora esta variable ya se encuentra como una serie de tiempo. Si yo hago la estructura de la tabla 12.4, me va a mostrar que ahora año ya es una serie de tiempo, que empieza de 1960 a 2005. Estas todavía siguen siendo variables numéricas. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué le cambié la característica de este variable como tiempo? Porque la voy a usar dentro del modelo. Entonces, en la línea 73, perdón, en la línea 74, yo voy a hacer el modelo que hicimos hace un momento. La remuneración respecto a la producción, pero ahora voy a incluir esta variable de tiempo. Si yo hago esta regresión, entonces mira, me está mostrando que la variable tiempo es estadísticamente significativa. Y no solo eso, me está mostrando que es negativo. Es decir, que existe una tendencia decreciente. No de mucho, mira que 0.007 es casi cero, pero es importante. Mm, ya. Entonces, ¿qué me está mostrando o qué hice aquí? Lo que hice es incluir una variable de tiempo. ¿Por qué? Porque suponemos que estaba mal especificado. Al yo considerar únicamente la remuneración versus la producción, puede que haya estado omitiendo esta variable de tiempo y era importante, como aquí se ve. Una vez que incluí esta variable, yo puedo correr de nuevo los tests. Los puedo hacer de nuevo Turing-Watson o puedo hacer Bruce-Guthrie. Por simplicidad únicamente voy a hacer uno, que es Turing-Watson. Entonces Turing-Watson me dice rechazo la hipótesis nula. Es decir, que existe todavía autocorrelación de primer orden. Entonces, ¿qué significó eso? Que incluir esta variable año no ayudó para eliminar la autocorrelación.
Es decir, continúa o persiste la autocorrelación, a pesar de que yo haya incluido esta variable año. Luego, voy a incluir en el modelo la variable producción elevada al cuadrado. Si yo hago este modelo, entonces aparentemente sí sería importante esta variable. Introducir la producción elevado al cuadrado para comparar respecto a la remuneración parece que es estadísticamente significativo. Y te muestra un signo negativo, por lo tanto te está diciendo que la productividad tiende a crecer y luego tiende a decrecer. Parecería entonces que estaba viviendo o yo me olvidé de meter esta producción al cuadrado. Veamos si eso corrigió mi autocorrelación. Entonces de nuevo corro el test de Durbin-Watson y sigo rechazando la hipótesis null. Entonces significa que existe todavía la autocorrelación. Entonces, si ya descarté que me estaba dando autocorrelación porque yo no incluí una variable, o me estaba dando autocorrelación porque yo no puse correctamente mi modelo, significa entonces que existía autocorrelación pura. Y si existe entonces autocorrelación pura, yo debo corregirla. Adicionalmente a lo que te dice acá, la prueba de Durbin-Watson, acuérdate que tiene supuestos a través de esta prueba de Durbin-Watson. Y un supuesto es de normalidad de los errores. Entonces, si hacemos, o si usamos la librería T-Series para obtener el test Harkevera, que me permite conocer si los errores son normales o no, donde la hipótesis nula es que existe normalidad y la hipótesis alternativa es que no existe una distribución normal. En este caso, yo no puedo rechazar la hipótesis nula, es decir, que existe normalidad. Por lo tanto, usar la prueba de Durbin-Watson test sí era correcto. Y por tanto, mis resultados que encontré hasta ahorita sí son correctos. Si me hubiera dado un valor menor a 0.05, significaba entonces que no existía normalidad. Y por lo tanto, yo no podía usar la prueba de Durbin-Watson. Entonces, acuérdate que esos son los problemas de usar las dos pruebas de Bruce-Godfrey y de Durbin-Watson, que parten de este supuesto de normalidad. Bien, entonces ya sé que existe autocorrelación pura. Ahora la idea es corregirlo o quitarla, esa autocorrelación. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos. La que tengo ahorita se llama tabla 12.4. Voy a crear una nueva tabla que se llame tabla 12.4T y le voy a definir como una serie de tiempo. Le voy a quitar la primera columna, que es la de año, y le voy a decir que empieza en 1960 y que tiene una frecuencia de 1. Esta es la tabla que creé. Únicamente me aparece la remuneración y la productividad. Si hago la estructura de esta tabla, me va a mostrar que eso es una serie de tiempo. Si hago la estructura de la tabla anterior,
Mira, acá me decía que estos eran numéricos. Ahora acá, en la que hice ahorita, me dice que todas son series de tiempo. Y esto me va a ayudar bastante para hacer lo que yo quiero hacer, que es usar estas funciones de series de tiempo. Entonces, una forma de corregir la autocorrelación era hacer lo que vimos que se denominaba con primeras diferencias. Entonces, tomabas la variable en su periodo actual y tomabas la variable en su periodo anterior. Y la restabas. Con esto obteníamos la variación de YT, que era igual a la variación de XT más la variación de ET. Esto era primeras diferencias. Y como su nombre lo dice, lo que estás es diferenciando o restando el valor actual versus el valor anterior. Por eso es la primera diferencia. ¿Qué implicaba hacer esto? Cuando yo obtengo este modelo en primeras diferencias, implica que me permite corregir autocorrelación, me permite corregir estacionariedad, pero me trae otros problemas adicionales, que no creo que lo vemos acá, pero por ahora sepan que esto me corrige. Entonces, ¿cómo lo hago acá en R? Como yo ya definí a esta tabla como una serie de tiempo, puedo usar esta función que se llama diff. Y lo que hace es justamente lo que te mostré, es tomar la diferencia. Y tú puedes definir qué diferencia quieres tomar. Puedes decir aquí que sea la primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia, la que tú quieras. Por default siempre va a ser la primera. Por eso no pongo nada adicional ahí. Lo que estoy diciéndole es, tómame el logaritmo de la variable remuneración y luego tómame las diferencias. Es decir, lo que estoy haciendo es la variación de y. Aquí lo que le estoy diciendo es la variación de x. Y aquí lo que le estoy diciendo es quítame el intercepto. Esto no va. Entonces estoy haciendo este modelo. Bien. Si yo obtengo el resumen de este modelo y yo quiero compararlo respecto al anterior, bien. Este es el modelo en primeras diferencias.
Y este es el modelo en nivel. Diferencias. El beta cambia ligeramente. 0,652, acá 0,653. Pero lo que me interesa es esto, es el error estándar. Porque se supone que yo estoy tratando de corregir autocorrelación. Y vimos en la teoría que la autocorrelación lo que afecta no es a la insesgadez o a la consistencia, lo que afecta es a la eficiencia. ¿Y dónde se ve eso? En los errores de estándar. Entonces mira, acá el error estándar era 0,057. Y acá el error estándar es 0,01. Es decir, que cuando yo hice mínimos cuadrados ordinarios, sin tener en cuenta que existía autocorrelación, o más bien dicho, hice mínimos cuadrados ordinarios con autocorrelación. Y acá hice mínimos cuadrados ordinarios corrigiendo autocorrelación. Entonces mira lo que provocó. Que pase de un error estándar de 0,01 a un error estándar de 0,05. Es decir, que cuando yo hice mínimos cuadrados ordinarios con autocorrelación, estaba subestimando el error estándar verdadero. Y eso significa entonces que mis betas, mis estimadores, no son MEL, porque le afectó a la eficiencia. Fíjate en el R cuadrado también. En este modelo con autocorrelación era súper alto. Ahora, quitando la autocorrelación, me bajó a 0,74. También puedes verlo a través del estadístico F. Entonces, por eso te decía en la teoría que cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios con autocorrelación, sabemos que esto pasa, que estamos subestimando o sobreestimando el error estándar verdadero. Significaba entonces que mis estimadores beta usando mínimos cuadrados ya no son MEL. Y por eso en la teoría te decía que no vale ninguna de estas pruebas de estadísticas. Bien, entonces en este caso, al obtener la diferencia, lo que puedo obtener es el valor de ρ. Este es el valor de ρ. ¿Y qué me está diciendo entonces? Que el, la producción diferenciada tiene una relación de 0,65 con la remuneración diferenciada.
O si quieres puedes verlo en términos de variación, porque básicamente eso estamos haciendo. Xt menos xt menos 1. La variación del periodo pasado con el periodo actual tiene una relación positiva con la variación de la remuneración con su diferencia del periodo anterior. Usando primeras diferencias, entonces, yo logré corregir autocorrelación. Aparentemente. Otra forma de corregir era a través de conocer específicamente cuál era ese valor ρ. Y para ello, lo que usábamos era aproximaciones. Una forma era hacer una aproximación usando el estadístico de Durbin-Watson. Entonces vimos que para Durbin-Watson, esta variable d se aproximaba a 1 menos el residuo dividido para 2. Y con eso obteníamos este valor d. Entonces, si hago esto, si hago esta aproximación, y luego lo que voy a hacer es poner en una variable que se llama aux. Voy a poner la remuneración usando la serie de tiempo. Luego voy a poner la remuneración en lag 1, es decir, voy a tomar esta serie de tiempo de remuneración y le voy a hacer el lag de 1. Lo mismo hago con la producción, tomo su valor actual y tomo el lag de su periodo anterior. Entonces, como me quedan fechas disparejas, el 1 empieza en 1960 y el lag empieza en 1961. Y el lag empieza en 1959, perdón. Entonces, como están en dos fechas diferentes, el uno está en 1959 hasta 2004 y el otro está en 1960 hasta 2005, yo tendría que igualarles en el tiempo que están, en el tiempo al que pertenecen cada uno. Y eso es una manipulación que se tiene que hacer, que es tediosa. Para no estar manipulando, se usa esta función que se llama ts.intersect. Y lo que hace es ayudarnos justamente a evitar esa manipulación y nos está haciendo R. Entonces, si yo hago este ts.intersect y lo guardo todo en una variable que se llama aux, entonces mira que lo que hizo es ponerme a todas las variables en el mismo orden de tiempo y no está una en un tiempo y otra en un tiempo anterior. Y luego hago la regresión de ¿qué? De los
remuneraciones menos este D aproximado que encontré multiplicado por la remuneración en la 1 respecto a la producción menos ese D aproximado que encontré multiplicado por la producción en la 1. Entonces lo que estoy haciendo es esto. Estoy tomando la variable de remuneración menos SD por la remuneración en T-1. Todo esto estoy haciendo respecto a la producción menos SD por la producción en T-1. Este es el modelo que estoy haciendo. ¿Por qué hago así? Porque estoy aproximándome a esa diferencia. Yo no sé cuál es ese valor ρ, por eso me aproximo a través de este valor D. Entonces encuentro este valor D, le multiplico al valor anterior y le resto del valor actual. Básicamente estamos tratando de simular esto. Si hago esta regresión, obtengo este resultado y hago el test de Durbin-Watson, me sale que yo no rechazo la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa es que existe autocorrelación mayor a 1. Esto también lo hice en primeras diferencias. Una vez que acabé primeras diferencias, hice este test. Y también me dio lo mismo, que no rechazo la hipótesis nula. Es decir, que hay autocorrelación. Otra forma para saber si existía autocorrelación era a través de los residuos. Entonces voy a hacer lo mismo que antes. Voy a tomar los residuos en el tiempo actual y los residuos en el tiempo anterior. Y eso voy a usar test intersect para ponerme en el mismo orden. Voy a crear esta variable aux, que están en ese orden. Y luego voy a hacer la regresión de los residuos en el periodo actual respecto a los residuos en el periodo anterior, sin incluir el intercepto. Entonces estoy haciendo esto, mut respecto a mut menos 1, sin incluir el intercepto. Lo que obtengo es que me dice que hay una relación entre el residuo actual y el residuo anterior. ¿De cuánto? De 0.90. Es bastante fuerte. Y es estadísticamente significativo. Entonces me está mostrando que existe autocorrelación. ¿De cuánto? De 0.90. Acá también, cuando hice la regresión, obtuve una relación entre las variables actuales y la anterior de 0.69.
Y cuando hice primeras diferencias, obtuve esa relación de 0.65. También estadísticamente significativo. Entonces, en primera diferencia, haciendo con el estadístico de Irving-Watson, haciendo con los residuos, yo estoy obteniendo que existe un ρ casi de 0.70. En Irving-Watson fue de 0.65, perdón, en primeras diferencias lo de 0.65, en Irving-Watson 0.69 y usando los residuos de 0.9. Puedo hacer de nuevo la prueba de Irving-Watson. Hasta aquí me quedé. Bien. Luego, una vez que obtuve este ρ, lo que hago es, de nuevo, hago los recursos en tiempo t, la remuneración en tiempo t, la remuneración en lag 1, la producción en tiempo t, la producción en lag 1, y luego hago la regresión de la remuneración menos este ρ multiplicado por los recursos en lag respecto a la producción menos de ese ρ multiplicado por la producción en lag. De nuevo sigo rechazando la hipótesis nula, es decir, que existe autocorrelación. Otra forma era hacer Cochrane-Arcout. Para eso usamos la librería Orcut. Y este era un método de aproximación matemática mediante iteratividad. Entonces usaba máxima verosimilitud para encontrar ese ρ, en este caso de 0.86. Y luego hago lo mismo y rechazo la hipótesis nula. Entonces, en primeras diferencias, en Durbin-Watson, en los residuos y en Cochrane-Arcout, se supone que yo no sé cuál es ese ρ. Por eso yo hago estos métodos de primera diferencia, de Durbin-Watson, de residuos y de Cochrane-Arcout para encontrar este ρ. Y entonces cuando hago este modelo, lo que estoy encontrando es ese ρ. En este caso era 0.65. Acá era 0.70, creo. Acá era 0.90. Y acá es 0.86. En cada una de estas encontré un ρ diferente. Entonces, cada uno de estos lo que me está diciendo es que la relación entre esta variable y su variable del periodo anterior es estas que encontré aquí. Y por eso, cada que hice cada uno de estos métodos, hacía la prueba de Durbin-Watson para verificar si existía o no existía autocorrelación. Y en todas me encontró que evidentemente sí había autocorrelación. Y estos valores son los que me está diciendo que sí existe autocorrelación.
entonces, estos métodos te dije que usualmente tú usas porque no sabes cuál es este error, no sabes cuál es la relación respecto al periodo anterior. Usando estos métodos encontramos distintos errores. Y una vez hayamos encontrado este error, podemos hacer la corrección de matrices de varianzas y covarianzas a través de la prueba Newey-West. Y entonces ahí venían todas estas betas que te decían que era un proceso autorregresivo que dependía de mínimos cuadrados ordinarios y acá dependía de 1 menos p sobre rho y un sigma p menos p sobre rho. Entonces me están diciendo que una vez que hayas encontrado esto, esta es el R cuadrado, podemos encontrar estos betas eh, con corrección de autocorrelación. Pero ya que R nos está haciendo todo esto, no tenemos que construir todo esto y únicamente lo que tenemos que hacer es usar Newey-West. Para usar Newey-West hacemos lo mismo que hacíamos en heteroscedsticidad. Lo que ponemos es la regresión que queremos usar y le decimos que queremos una matriz de varianzas y covarianzas robusta usando la matriz de corrección de White. Aquí falta una librería. Entonces, esta era mi regresión usando mínimos cuadrados ordinarios. Y esta es mi mínimos cuadrados ordinarios con corrección de autocorrelación. Bien, entonces cuando yo hago Newey-West, cuando yo uso la matriz de varianzas y covarianzas robusta, se supone que yo estoy corrigiendo la eficiencia. Por lo tanto, se supone que lo que estoy haciendo es mínimos cuadrados generalizados. Y eso implica que estoy obteniendo estimadores Meli. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
En los estimadores, muy poquita, casi que la misma. La diferencia va a estar acá, en los errores de estándar. Acá el error estándar era 0.013 y acá 0.012. Es decir, que acá estabas subestimando el verdadero error estándar. Se supone que estas pruebas estadísticas nos sirven porque estaba haciendo mínimos cuadrados con autocorrelación, por lo tanto está subestimando los errores estándar y significa que no son MEL. Entonces, la solución para autocorrelación básicamente fue la misma solución que para heterocedasticidad. Los dos lo que buscan es corregir la eficiencia. ¿Cómo lo corrigen? A través de una estimación robusta de la matriz de varianzas y covarianzas. Es decir, que terminamos haciendo New y West. Una vez corregido esto, se supone que estos estimadores ya son eficientes. Por lo tanto, mis estimaciones betas son MEL. Bien, hagamos otro ejemplo con la función de consumo. Tenemos el gasto en consumo real, el ingreso disponible y la riqueza, y la tasa de interés. Entonces, esto es lo que obtuvimos en otro práctico. Si hacemos la prueba de Turing-Watson, me rechaza la hipótesis nula, es decir, que existe autocorrelación. Voy a usar únicamente Cochrane-Arcout y de nuevo rechazo la hipótesis nula, es decir, que existe autocorrelación. Como sé que existe autocorrelación, entonces la corrijo a través de una estimación eficiente de mi matriz de varianzas y covarianzas.
Entonces se supone que este modelo ya se ha corregido por autocorrelación. Entonces usé Cochrane-Output para estimar el ρ. En este caso el ρ fue 0,61. Luego usé ese ρ para restarle respecto a su lag, en este caso del consumo, del ingreso disponible, del salario y de la tasa de interés. Con eso obtuve REC 13. Entonces, este es el modelo con mínimos cuadrados ordinarios. Este es el modelo de mínimos cuadrados generalizados. ¿Cuál es la diferencia? En los estimadores o en los betas, ninguna. La diferencia va a estar en el error estándar. Entonces, por ejemplo, para ingreso disponible, con mínimos cuadrados era 0.032 y con mínimos cuadrados generalizados de 0.036. Es decir, que usar mínimos cuadrados ordinarios me estaba subestimando el verdadero valor. Para la riqueza era 0.0311 con mínimos cuadrados ordinarios y con mínimos cuadrados generalizados de 0.0318. De nuevo me estaba subestimando. Y para la tasa de interés, en este caso me estaba sobreestimando, que es 0.00349 y acá es 0.00345. Bien, entonces, corregir por autocorrelación básicamente es hacer esto. Es hacer la matriz de varianzas y covarianzas robusta y obtener este estadístico. Con este sí es el verdadero modelo. Y entonces cuando tienes el verdadero modelo, ahí sí puedes interpretarlo como siempre lo has hecho. Ahí sí son factibles las pruebas individuales como la prueba global. Entonces, en resumen, la autocorrelación causa muchos daños de mínimos cuadrados ordinarios, específicamente en términos de eficiencia. Puedes encontrar distintas formas de encontrar autocorrelación. La primera es la forma gráfica, a través de los residuos. La segunda es también gráfica a través de los residuos, pero tomando periodos pasados. La tercera usa pruebas estadísticas como prueba de rachas, Turing-Watson o Bruce-Guthrie. Se supone que
hay dos formas de corregir. La primera es cuando tú conoces ese error, que es cuando tú obtienes o corriges por primeras diferencias. La segunda es a través de estas aproximaciones. Lo que buscas encontrar es el RO, es determinar cuál es el valor de la autocorrelación. Una vez que hayas obtenido ese valor de la autocorrelación, se supone que tienes que hacer la corrección en mínimos cuadrados ordinarios. Pero en vez de hacer eso a mano, lo que usamos es ya el producto final, que es usar New y West. Estos procedimientos son bastante tediosos, por eso únicamente lo que ves es cómo encontramos ese error, pero no estamos haciendo la corrección, porque hay mucha matemática atrás de eso y no sirve de nada. Por eso más bien estamos usando ya el producto final, que es esto. De ahí lo que deberíamos hacer es, en cada uno de ellos, donde encontramos el error diferente, tenemos que hacer la corrección en base a ese error. Pero es irrelevante si es que ya tenemos este producto final. Entonces, básicamente, autocorrelación y heteroscedesticidad se corrigen de la misma manera. Por ahora, únicamente hemos encontrado que existe autocorrelación y hemos encontrado una forma eficiente de estimar mediante mínimos cuadrados ordinarios y usando una transformación de la matriz de varianzas y covarianzas. Sin embargo, como te decía, aquí no se acaba la historia continúa porque este es el primer paso. Únicamente saber que existe autocorrelación es el primer paso y saber corregirlas es el primer paso. Pero después de esto nos va a servir para hacer justamente series de tiempo y para poder proyectar. Pero por ahora ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo simplemente es seguir estimando por mínimos cuadrados ordinarios y obtener estimadores eficientes. ¿Qué es esto? Los interpretas de la misma manera que los he hecho con mínimos cuadrados ordinarios. Por ejemplo, en este caso podrías decir que esta variable es consumo. Que un incremento de unidad en ingreso disponible genera un incremento en el consumo en 0,81 unidades. Que el incremento de una unidad en tu riqueza genera un incremento en el consumo en 0,19 unidades. Y que un incremento de una unidad en la tasa de interés genera un decremento de 0,0009 en el consumo. Acá podemos ver que el interés no es estadísticamente significativo. Significa entonces que para determinar el consumo de una persona se ve específicamente relacionado por el ingreso disponible por su riqueza. Las dos generan que el consumo se incremente. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, una consulta.
O sea que en todos los modelos que encontremos tenemos que verles si tienen autocorrelación. Es Claro, como- si es que tú encuentras que los residuos tienen un patrón, tú deberías corregir por autocorrelación. Ya. Una cosa más. Ya estaban diciendo que la evaluación va a ser, creo que en el laboratorio. Entonces nos tomarían la prueba en ERE.